Bien, en este vídeo vamos a hablar de los derechos que todos los trabajadores poseen en España, aunque en la mayoría de los casos no se respeten, muchas veces por ignorancia, muchas veces por miedo del trabajador que no se atreve a denunciar, por miedo a perder su trabajo. Y vamos a hablar también de cuáles son los trucos, las herramientas más útiles para poder reivindicar esos derechos en una situación de conflicto. Bien, vamos a comenzar hablando de el contrato de trabajo que tú firmas en el momento en el que entras en la empresa y de la obligatoriedad de ese contrato de trabajo, de la relevancia práctica que tiene. Bien, cuando tú firmas un contrato de trabajo, si el contenido de ese contrato es ilegal, no te vincula. Es decir, si el contrato de trabajo incluye cláusulas falsas, se dice que trabajas 20 horas y tú trabajas 60, aunque en el contrato el sueldo que te pongan sea de 20 horas semanales, tú no tienes por qué ceñirte a ese sueldo. Tú puedes reclamar el sueldo de las 60 horas semanales, 40 ordinarias y 20 extras, porque como sabéis la jornada máxima son 40 horas en España. Y si el contrato que tú firmas es de un tipo que no es adecuado para la relación laboral real que tenéis, que tienes con tu empresario, es un contrato temporal y tú deberías ser indefinido, el hecho de que lo firmes tampoco te priva del derecho a reclamar ese carácter indefinido de vuestra relación laboral. Y lo mismo si te ponen una categoría inferior a la que te corresponde o si te ponen un sueldo inferior al que marca el convenio colectivo o inferior al salario mínimo interprofesional. En España, las normas laborales imperativas, que son el Estatuto de los Trabajadores, también hay otras normas adicionales, reales decretos, pero básicamente el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo que se te aplique. El convenio colectivo es, digamos, una norma pactada con los sindicatos en la cual se establecen las condiciones laborales mínimas de un determinado sector, hostelería, metal, industria cárnica. Como digo, las condiciones que se marquen en ese convenio colectivo son irrenunciables. Aunque tú firmes un contrato, entre comillas, renunciando a ellas, ese contrato no es válido y siempre primarán el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo. Bien, hablamos ahora de los tipos de contrato que existen en España y de los fraudes que se suelen cometer en relación con ellos. Los contratos temporales son básicamente el contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato por obra o servicio determinado. El eventual por circunstancias de la producción. Es un contrato que está ideado para para que el empresario pueda cubrir necesidades extraordinarias acaecidas en su empresa y que están directamente relacionadas con su actividad principal. Hablamos de picos de producción, de picos de actividad. Por ejemplo, en un chiringuito que llega el mes de julio y los clientes se disparan. O, por ejemplo, digamos en un centro comercial, la campaña de Navidad. Esos son los casos que permiten recurrir al contrato eventual. La empresa tiene un aumento importante de actividad de clientes y tiene que recurrir temporalmente a un trabajador. En este caso, para este tipo de contratos, se tienen que cumplir dos requisitos esenciales por parte de la empresa. Primeramente, el contrato tiene que recoger cuál es esa causa eventual que lo justifica, por escrito, y tiene que concretarla. Es decir, no puede decir solamente aumento de tareas, tiene que decir incremento de actividad por la campaña de Navidad que implica un aumento de ventas. O, quiero decir, una concreción que permita saber cuál es la causa que realmente ha justificado esa contratación. Si no se concreta, se presumirá que el contrato es indefinido. Y luego, por otra parte, el contrato eventual tiene una duración máxima, 6 meses. Más allá de esos 6 meses, aunque bueno, por convenio colectivo se puede extender hasta 12, pero si el convenio no dice nada, 6 meses. Si, como digo, se supera ese límite temporal, el trabajador se vuelve indefinido. Aquí los empresarios lo que suelen hacer es encadenar contratos temporales en fraude de ley, te hacen un eventual, luego te hacen uno por obra o servicio, luego otra vez un eventual, pero eso es totalmente fraudulento. Por tanto,
Como digo, las claves de este contrato son 3. Incremento de la actividad ordinaria de la empresa, pico de actividad, que no puede durar más de 6 meses, 12 como mucho, si no al trabajador le tienen que hacer indefinido, 12 como mucho si lo marca el convenio colectivo, y el empresario tiene la obligación de concretar en el contrato cuál es la causa real por la que ha recurrido a dicha modalidad contractual. Bien, segundo punto, segundo tipo de contrato temporal, el contrato por obra o servicio. El contrato por obra o servicio determinado es un contrato que se crea para que el empresario pueda recurrir a trabajadores para realizar actividades que no coinciden con la actividad principal de la empresa y que están definidas, delimitadas. Son obras o servicios determinados, concretos, específicos, que tienen un límite de ejecución. Según la ley, el límite máximo que pueden tener son 3 años, pero normalmente duran menos. Un tipo de contrato por obra o servicio, pues que un empresario que tiene un almacén que básicamente se dedica pues a la clasificación y recolección de, yo qué sé, de metales, pues necesita establecer un sistema informático, instalar un sistema informático para, pues digamos, optimizar su negocio y necesita que sus trabajadores aprendan a utilizar ese sistema. Entonces contrata un informático. Ahí puede hacer el contrato por obra o servicio porque la actividad es distinta de la actividad principal de su empresa y tiene una delimitación temporal. Es decir, una vez que estén instalados los sistemas informáticos y que la plantilla esté enseñada, pues ya no hay nada que hacer. Esa es la clave del contrato por obra o servicio. Este contrato muchas veces se manipula, se desvirtúa, porque los empresarios, por ejemplo, que se dedican al sector servicios, empresarios de empresas de seguridad, empresarios que se dedican, por ejemplo, a prestar servicios de limpieza, hacen a sus trabajadores contratos por obra o servicio y como obra o servicio ponen ejercer como vigilante de seguridad en la empresa del cliente X, limpiar en la empresa del cliente Menganito. Es totalmente ilegal, porque, como os he dicho, la obra o servicio tiene que ser distinta de la actividad principal de la empresa. Y en este caso, obviamente, no lo es. Es la actividad principal de la empresa. Prestar servicios de limpieza, servicios de seguridad. Entonces, esos contratos son ilegales. Bien. Los contratos eventuales y los contratos por obra o servicio muchas veces se combinan ilícitamente. Y una misma empresa, como sabe que tienen los límites temporales que tienen, pues le coge al trabajador, le hace un contrato eventual, luego otro por obra o servicio, luego otra vez otro eventual, para no reconocerle su antigüedad. Porque la clave de recurrir a estos contratos, la razón por la que los empresarios recurren a estos contratos, es porque son contratos que le permiten prescindir del trabajador sin tener que pagarle la indemnización por despido improcedente de 33 días de salario por año trabajado, cada año trabajado desde 2012 y 45 días por año trabajado de salario por cada año trabajado hasta 2012. Es una indemnización mucho más alta que la que marcan estos contratos temporales, que suele ser de 12 días por año trabajado. Entonces ese es el motivo de que el empresario recurra a este tipo de contratos. Se puede librar del trabajador con mucha más facilidad y no le tiene que pagar esa indemnización. Otro fraude también bastante común es el de los fijos discontinuos a los que no se les reconoce esa condición. Por ejemplo, un fijo discontinuo es un trabajador que presta servicios en una empresa en campañas cíclicas que se repiten todos los años. En un hotel que abre solo 6 meses, en verano y principios de otoño, pues la apertura del hotel. Una empresa que se dedica a la recolección de cítricos, pues los meses que dura la campaña de cítricos. Para esas actividades que se repiten todos los años no sirve hacer contratos temporales. Legalmente no puedes hacer contratos temporales para cada una de las campañas. La ley te obliga a tener una plantilla fija. Y esa plantilla fija son los fijos discontinuos. Trabajadores que son indefinidos, que están permanentemente vinculados a la empresa, que conservan su antigüedad, pero que como la actividad de la empresa no dura todo el año, pues solamente trabajan los meses que dura la actividad. Y luego, una vez que se acaba esa actividad, se van al paro y al año siguiente, cuando se reanuda, la empresa les llama, tiene la obligación de llamarles porque si no se les considera despedidos y se reanuda la actividad con ellos, conservando su antigüedad y sus derechos.
pues las empresas del campo muchas veces recurren a empresas de trabajo temporal porque no quieren tener vinculación con sus trabajadores y porque muchas veces las empresas de trabajo temporal, digamos que lidian con los trabajadores de una forma pues bastante inmoral, y lo hacen sin que la empresa principal se tenga que manchar las manos. Es decir, que no les pagan las horas extras, que les obligan a trabajar en unas condiciones contrarias a la ley, que están encima de ellos para que trabajen lo que les manden, sean las horas que sean, incluso coaccionándoles. Y esas son conductas que evidentemente son sancionables y que la empresa principal pues no quiere verse involucrada. Entonces recurre a empresas de trabajo temporal para que todos los años le proporcionen trabajadores temporales que están dados de alta en la empresa de trabajo temporal, en lugar de cumplir la ley y hacerlos fijos discontinuos. Por tanto, como digo, la clave del contrato fijo discontinuo es esa. El fijo discontinuo es el trabajador que presta servicios en campañas cíclicas de una empresa que se repiten todos los años. Y para cubrir esas campañas no es posible hacer contratos temporales. Hay que contratar a los trabajadores que van a prestar servicios mediante la figura del fijo discontinuo. Otro fraude que se comete con los fijos discontinuos es que hay fijos discontinuos que realmente no lo son. Es decir, hay empresas que desarrollan su actividad durante 10 meses al año o 10 meses y medio y tienen a sus trabajadores como fijos discontinuos. Cuando el periodo en el que la empresa no trabaja es tan corto que prácticamente se puede equiparar a las vacaciones, al mes de vacaciones que tienen los trabajadores, no se puede tener a los trabajadores como fijos discontinuos, hay que tenerlos como indefinidos ordinarios. Que esta es la modalidad contractual, el indefinido ordinario, a la que todo el mundo aspira y que los empresarios no quieren dar, pues básicamente por eso, porque implica reconocer al trabajador una vinculación a la empresa permanente, implica que la empresa tiene la obligación de mantenerle ahí, que no puede quitárselo de encima cuando le dé la gana y que si lo despide, en principio deberá pagarle la indemnización por despido improcedente que os acabo de comentar. Bien, vamos a pasar de las modalidades de contrato a, digamos, lo que es el día a día laboral, tus condiciones de trabajo. A este respecto, y puesto que es muy común en las empresas que lo que dice el contrato no coincida con lo que realmente lleva a cabo el trabajador, que te tengan dado de alta menos horas de las que trabajas, que te tengan con un tipo de contrato, con una categoría profesional distinta de la categoría que te corresponde según convenio. Aquí la clave está, primeramente, en informarte de tus derechos, informarte de qué deberías cobrar y para eso hay que recurrir al convenio colectivo. La mejor forma de recurrir, primeramente, en tu contrato de trabajo se debe establecer, todos los contratos los ponen, cuál es el convenio colectivo que te es de aplicación. Pero tú puedes investigar más allá de eso. Puedes meterte en Google y si por ejemplo te dedicas al sector de la hostelería, pues poner convenio colectivo de hostelería de la provincia de Alicante, donde tú trabajes. O si te dedicas a, digamos, el sector textil, convenio colectivo de la manufactura de la provincia de donde trabajes. Y a través de Internet tienes disponibles todos los convenios colectivos. En esos convenios se establecen tus condiciones salariales, los tipos de categoría que hay en tu empresa, porque ese es otro de los grandes fraudes que cometen los empresarios. Te ponen una categoría, te reconocen una categoría inferior a la que te corresponde. Te ponen como mozo de almacén, cuando según lo que dice el convenio, porque los convenios describen las funciones de cada trabajador, de cada puesto de trabajo, pues tú tenías que ser oficial de segunda y cobrar un sueldo mayor. Entonces, lo primero que tienes que hacer es irte al convenio colectivo, ver cuáles son las categorías profesionales, ver cuál es la jornada máxima anual, porque a lo mejor te tienen trabajando 40 horas y el convenio dice que son 38 horas, y ver cuáles son los salarios, los pluses, porque hay muchos conceptos salariales, plus de nocturnidad, plus de penosidad, complemento de productividad, que los convenios los ponen, pero los empresarios no los pagan. Entonces, para conocer cuáles son tus derechos, debes realmente acudir al convenio colectivo. Si ves que hay cosas que no encajan, que
te tendría que reconocer una categoría superior por las funciones que realizas, o algo más obvio, que trabajas 60 horas y te pagan 40. En ese caso, tienes que empezar a recabar pruebas. Eso es lo primero. Yo nunca recomiendo demandar al empresario sin tener previamente pruebas que sean bastante claras de lo que estás pidiendo. Sobre todo porque si hay un contrato de trabajo que dice que trabajas 40 horas, se presume que trabajas 40 horas y eres tú el que tiene que probar que no las trabaja. Cierto es que ahora, con los registros de jornada que estableció el gobierno hace 2 años, la obligatoriedad de registrar la jornada, pues si la empresa no la tiene registrada, se presume que las horas que trabaja son las que tú dices. Es decir, si la empresa no ha cumplido el deber de establecer un sistema de etiquetaje, de firmas, etcétera, se presume que tú como trabajador eres el que está diciendo la verdad. Pero en cualquier caso, siempre es bueno, y yo considero además esencial, recabar las pruebas que te permitan demostrar ante un juez que lo que estás diciendo es verdad, que tus funciones no son las que dice el contrato, que las horas que trabajas son superiores a las que aparecen en el contrato, y nunca debes fiarte de que compañeros tuyos vayan a testificar a tu favor, porque la gente tiene miedo a perder su trabajo y lamentablemente tienden a declarar a favor del empresario siempre. Entonces, yo siempre recomiendo grabaciones de voz, grabar al empresario, cualquier excusa. Es decir, hablas con él y le dices que, oye, esta semana voy a trabajar 60 horas igual que la anterior, o, oye, vamos a ver, tenía que dedicarme a hacer este apaño en la zona de la planta superior de la empresa. ¿Me puedes pasar el soplete y los materiales de...? Es decir, la clave está en demostrar a través de la grabación que tu jornada es superior a que reconoce el contrato o que estás realizando unas funciones que, aunque formalmente tú eres mozo y solo te dedicas a descargar cajas, pues también estás dedicándote a coger un soplete, a coger material de reparación y a hacer reparaciones en la empresa. Esas grabaciones son, digamos, la mejor prueba. Si tú tienes una grabación del empresario reconociendo esas situaciones, tienes muchas posibilidades de ganar. También sirve en WhatsApp, sirve en correos electrónicos y hay algo a lo que la gente tiene mucho miedo y es que piensan que si se atreven a demandar al empresario los va a despedir y les pagará la indemnización, pero perderán su trabajo. Esto no es así. Si a ti el empresario te despide como consecuencia de que le has demandado, el despido es nulo. Y la nulidad del despido implica que te tiene que readmitir pagándote todos los meses que has estado en el paro hasta que se dicte la sentencia. Y además una indemnización por daño moral que en la mayoría de los casos suelen ser unos 6.000 euros más o menos. Entonces, por eso es importante no demandar hasta que no tengas las pruebas que acrediten que efectivamente tu contrato es ilegal, preocuparte mucho de que el empresario no se entere de que estás recabando esas pruebas y una vez que pongas la demanda, bueno, en este caso en laboral, antes que demandar hay que poner una papeleta de conciliación, que es una solicitud de mediación ante un organismo autonómico en la que se intenta llegar a un acuerdo con el empresario y si no ya, pues poder demandar. La clave está en que al empresario le llegue la carta certificada con la papeleta de conciliación y tú puedas probar que sabía que le habías demandado en el momento en el que puede intentar despedirte, porque con eso el despido es nulo. También, si tú tienes una grabación reclamándole tus derechos y diciéndole, oye, que sepas que si no me das esto, voy a tener que demandarte porque entiendo que es mío. Esa grabación también sirve. La clave de la garantía de indemnidad, que la garantía de indemnidad es lo que protege al trabajador cuando el empresario lo quiere despedir a consecuencia de haber reclamado sus derechos, es poder demostrar que antes del despido el empresario sabía cuáles eran las intenciones del trabajador, sabía que pretendía demandar. Bien, por tanto, como os acabo de decir, convenio colectivo, ahí están vuestros derechos laborales. El Estatuto de los Trabajadores también establece unos derechos básicos, pero siempre el convenio colectivo los mejora. Recabar las pruebas que acrediten que efectivamente estéis trabajando,
en unas condiciones distintas de las que marca vuestro contrato y no demandar hasta que no tengáis pruebas medianamente sólidas de que efectivamente esto es así. Y preocuparos de que el empresario no sepa que le vais a demandar antes de poner la demanda, o, si lo sabe, que exista una grabación que demuestre que efectivamente lo sabía. Porque aunque no tengas puesta la demanda, si te despide a raíz de que le dices que le vas a demandar o a raíz de que se entera de que le vas a demandar y tú puedes probarlo, el despido sigue siendo nulo. Bien, hablemos ahora de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Si yo tengo un contrato de 40 horas semanales, o si yo estoy cobrando un plus por encima de convenio, que lo llevo cobrando 8 años, si tengo cualquier condición laboral más beneficiosa de lo que marca el convenio que la estoy disfrutando, o si tengo una condición laboral como puede ser la jornada y no quiero renunciar a ella, el empresario no me puede obligar. Como os he dicho, lo que marcan los convenios colectivos es sagrado, pero sí que es cierto que si el empresario me había estado dando un beneficio que no marcaba el convenio, sí que si yo firmo un documento renunciando a ese beneficio y solamente me afecta a mí o me afecta a mí a otros 2 o 3 compañeros, porque si afectara a muchos, en ese caso ya habría que hacer una negociación con el comité de empresa. Pero si yo le firmo al empresario ese escrito, renunciando a mis derechos, eso es válido. Entonces, por eso, cuando los empresarios presionan a los trabajadores para que, oye, te voy a reducir la jornada, o lo aceptas o te vas, o oye, te estaba pagando un plus de 300 euros, pero ya la cosa no daba más, fírmame esto como que renuncias al plus. En ese caso, yo siempre recomiendo no firmar, porque eso son modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y tienen que cumplir una serie de requisitos. El primer requisito es que si el empresario te está diciendo que firmes ese documento es porque sabe que legalmente lo tiene muy difícil para hacerte renunciar a ese derecho. Porque las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo implican que el empresario altera sus condiciones de trabajo en lo relativo a jornada, salario, distribución del tiempo de trabajo, porque existen causas legales que lo justifican, causas económicas, que la empresa esté teniendo pérdidas o disminución de beneficios en 3 trimestres consecutivos respecto de los 3 trimestres anteriores, los 3 trimestres inmediatamente anteriores. Esto pasa cuando, por ejemplo, una empresa está facturando de beneficios 500.000 euros, 600.000 euros y 700.000 euros 3 trimestres, y en los trimestres del año anterior pues obtuvo 600.000, 700.000, 800.000. Esto es una de las injusticias de la reforma laboral del PP, porque hasta entonces solamente se podían hacer estas modificaciones si había pérdidas, ahora no, es decir, ahora solamente con que no haya beneficios, con que haya menos beneficios que en los 3 trimestres consecutivos del año anterior, te pueden hacer la modificación sustancial. Como digo, te pueden hacer las modificaciones por causas económicas, por causas técnicas u organizativas. Básicamente, pues que se han implantado unas máquinas en la empresa y esas máquinas alteran la modalidad de trabajo, la dinámica de trabajo y como consecuencia de ello ya no hace falta que trabajes por la mañana, sino que tienes que pasar a trabajar por la tarde porque el trabajo de mañana lo hacen las máquinas. O causas productivas. Ha habido un descenso de producción de la empresa que obliga a que usted se le reduzca la jornada. Entonces, con el Estatuto de los Trabajadores en la mano, si existen esas causas económicas, técnicas o organizativas, el empresario te puede reducir la jornada, te puede reducir el salario siempre que respete lo que marca el convenio, me refiero a quitarte pluses que tuvieras por encima del convenio, pero tiene la obligación de darte una carta en la que justifique detalladamente cuál es la causa económica, técnica, organizativa, productiva que justifica ese perjuicio laboral, esa modificación de condiciones de trabajo en tu perjuicio. Y tú puedes hacer 2 cosas. Bueno, 3 cosas. Aceptarlo y seguir trabajando con menos jornada, con menos dinero. Rechazarlo e irte de la empresa con paro y con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, o rechazarlo e irte al juzgado diciendo yo quiero seguir trabajando, pero esta modificación que me han hecho es ilegal porque no existen las causas que realmente la justifican. Entonces, en ese sentido, es muy relevante que el trabajador
cuando el empresario le venga con la carta diciéndole, oye, quiero que me firmes esto diciendo que aceptas renunciar al plus, que aceptas una jornada más baja, que el trabajador le diga no. Bueno, y que lo grabe. Es decir, para poder demostrar que si luego le despiden por haber dicho que no, ha sido una represalia. Porque si el empresario le está diciendo fírmame esto, renunciando tú, es porque sabe que lo tiene muy difícil para imponértelo en contra de tu voluntad. Porque no existen esas causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que podrían justificar, digamos, esa modificación de las condiciones de trabajo. Por otra parte, en la gran mayoría de las empresas está sucediendo una cosa, y es que el acoso laboral que muchas veces no responde a te odio y te quiero destrozar, sino a te quiero obligar a que aceptes ser explotado más de lo que ya lo eres. El acoso laboral se está generalizando. El acoso laboral consiste en un maltrato al trabajador, atentado contra su dignidad, que en ocasiones se materializa en conductas muy concretas, insultos, gritos, vejaciones, y en otros casos, pues se materializa en conductas más civilinas, no te doy trabajo, le digo a los compañeros que no hablen contigo, te pongo funciones más bajas de las que te correspondían, aunque te esté pagando tu sueldo, para humillarte, para hacer ver que no vales para nada, no te llamo a las reuniones de trabajo, te invisibilizo. Ese tipo de conductas que a veces responden a que el empresario te odia y te quiere hacer la vida imposible, o un jefe intermedio, pero muchas otras veces responden a que te has negado a aceptar un recorte salarial, un recorte de derechos y te quieren hacer la vida imposible para que lo aceptes o te vayas, son denunciables. Nuevamente, es fundamental recabar pruebas. Para recabar esas pruebas es imprescindible grabaciones, WhatsApp, audios, algún testigo que quiera declarar, que normalmente la mayoría no se atreven. Y el acoso laboral está implicando, cuando se puede probar, que los empresarios acaben pagando cantidades muy relevantes de dinero en concepto de indemnización al trabajador acosado. Pero es esencial, en este sentido, como digo, que antes de poner una demanda por acoso haya pruebas. Y que cuanto menos, muchas veces hay que tener paciencia, y cuanto menos evidentes son los actos de acoso, más tienes que esperar para ir recabando más. Es decir, porque evidentemente si durante 5 días te han estado insultando, llamándote inútil, humillándote delante de la plantilla a gritos, pues está claro que hay acoso. Pero si lo que han hecho ha sido decir, no llamarte un día a una reunión y decir, oh, se me olvidó, lo siento, luego al día siguiente decirte, oye, mira, creo que teniendo en cuenta tus capacidades, deberías hacer este trabajo que es menos complicado en lugar del trabajo que estabas haciendo, pero no te preocupes que vas a seguir cobrando lo mismo. O si son conductas más civilinas, es necesario esperar más. Y es necesario tener un buen catálogo de conductas acreditadas para, digamos, poder demandar al empresario en ese sentido. Luego, por otra parte, es muy importante el tema sindical en las empresas. Es muy importante sobre todo porque a raíz de la reforma laboral, los comités de empresa, los delegados de personal, los trabajadores a quienes sus compañeros elijan como representantes, tienen un poder brutal para destrozarles la vida. Es decir, como os he dicho, los convenios colectivos son absolutamente sagrados. Los convenios colectivos son sagrados. Pero las empresas pueden pactar convenios por debajo del convenio colectivo, con condiciones salariales más restrictivas solo para su empresa. La diferencia entre convenio sectorial y convenio de empresa. Convenio sectorial es un convenio para todo el sector productivo, mientras que el convenio de empresa solo es para mi empresa. Y esos convenios de empresa los pueden pactar con el comité de empresa. Y pueden descolgarse de los convenios colectivos diciendo, pues, que en la empresa hay pérdidas, que la situación productiva es mala, que están, digamos, perdiendo clientes. Y aunque esos datos no sean ciertos, si el comité de empresa los acepta y firma con el empresario ese descuelgue de convenio para establecer a los trabajadores un acuerdo de descuelgue de convenio que reduzca las condiciones salariales que marca el convenio sectorial, alegando esas causas económicas, técnicas, organizativas, productivas,
lo que diga el comité de empresa va a misa. Es una cosa muy triste, pero es así. Entonces, es muy importante que los trabajadores se impliquen a nivel sindical porque si eligen a compañeros que están vendidos, esos compañeros pueden provocar que en una empresa que está teniendo beneficios o que en una empresa que no tiene ninguna causa legal para bajar el salario a su plantilla, se produzca un descuelgue de convenio y se acabe pagando menos a los trabajadores de lo que cobran sus compañeros de otras empresas. Todo porque sus representantes están vendidos. Entonces es muy importante que los trabajadores se impliquen a nivel sindical y que los trabajadores se preocupen de enterarse cuáles son los sindicatos más combativos porque se juegan mucho. Es decir, no es ya que en el día a día el comité de empresa tenga la obligación de defenderte. Es que si se pone de acuerdo con la empresa, te quita los derechos que están disfrutando el resto de compañeros en otras empresas. Luego, por otra parte, voy a concluir hablando del despido. El despido, en el momento en el que el empresario decide prescindir del trabajador, en el caso de los trabajadores indefinidos, puede ser de tres tipos: disciplinario, por causas objetivas, o improcedente o nulo. Bueno, realmente serían cuatro tipos. El despido disciplinario: el trabajador ha cometido una supuesta, digamos, falta que, según el convenio colectivo, siempre hay que remitirse al convenio colectivo, que establece una tabla de infracciones y sanciones, una supuesta falta que justifica que el trabajador se le cese. Falta muy grave que, según el convenio, es causa de despido. En este caso, el trabajador se va al paro sin derecho a indemnización. Es muy importante que el trabajador, antes de firmar la carta de despido, se la lea muy bien. Y cuando firme, bueno, la carta de despido la puede firmar. Lo que no puede firmar es el finiquito. O si lo firma, poner no conforme. El finiquito es el documento donde te dicen que te pagan lo que te falta, los 10 días que has trabajado ese mes, las vacaciones, etcétera, y siempre pone una clausulita que dice: con el percibo de esta cantidad el trabajador no tendrá nada más que reclamar a la empresa. Si firmas eso, está muerto. Entonces es muy importante que o no lo firmes o lo firmes poniendo no conforme. Y también es muy importante que el trabajador, antes de plantearse si va a demandar a la empresa, pues compruebe si la carta de despido cumple los requisitos que legalmente están marcados para ella, que básicamente es la concreción. No basta con que te digan usted es un mal trabajador, no basta con que te digan usted ha disminuido su rendimiento de una forma culpable, voluntaria, usted genera mal ambiente en la empresa y hace sentirse no respetados a sus compañeros. Tiene que dar datos, fechas, horas, conductas, situaciones concretas para que tú te puedas defender. Y puede ser que lo que te imputan sea verdad, pero que como la carta de despido no lo concreta y habla abstractamente de usted es un mal trabajador y no hace su trabajo, puede ser que por eso el despido disciplinario no sea válido. Es decir, y al final termine derivando en un despido improcedente. Cuando el despido disciplinario no es procedente, porque el juez declara que no estaba justificado despedir al trabajador por esa causa, el trabajador tendrá derecho a cobrar su indemnización de 33 días de salario por año trabajado o ser readmitido por el empresario por el pago de los salarios de todos los meses que ha estado sin trabajar, aunque lo normal es que el empresario opte por la indemnización. Pero si además el trabajador puede demostrar que le despidieron como represalia por haber reclamado sus derechos, por pertenecer a un sindicato, por ser mujer, por tener una enfermedad de larga duración que provoca un prejuicio en el empresario que dice: este tío no me va a valer para nada, el despido es nulo. Y esa nulidad implica la obligación de readmitirlo con el pago de los salarios de trámite y una indemnización por daño moral. Y luego está, por tanto, como se acabó de decir, el despido disciplinario. Si está justificado, te mandan al paro sin derecho a indemnización, y si no está justificado, será un despido improcedente o nulo si, aparte de no estar justificado, se demuestra que es una represalia por haber ejercido tus derechos. Y luego, por último, está el despido por causas objetivas, que es un despido en el que el empresario dice: usted es un buen trabajador, pero estoy teniendo pérdidas o disminución de ingresos
y disminución de beneficios respecto de los meses anteriores, perdón, respecto de los trimestres anteriores, lo que os dije, una disminución continuada en 3 trimestres respecto de los 3 trimestres anteriores, o tengo una disminución de clientes que me hacen cerrar el centro de trabajo donde usted trabaja, lo que os he dicho, causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que te hacen al empresario decir que ya no le haces falta y que te despide, aunque tú no tienes culpa de ello. En ese caso, el empresario tiene que pagarte una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. Este tipo de despidos hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la veracidad de las causas que plantea el empresario. Y en segundo, porque si son veraces, en principio el despido es válido. En segundo lugar, entrega simultánea a la entrega de la carta de despido de la indemnización por despido. Porque aquí la indemnización se tiene que entregar en el momento, en el mismo momento en el que te comunican el despido, en el que te entregan la carta. Y si no, es improcedente. Es más, hay un tercer factor. Si te entregan la indemnización, pero la han calculado maliciosamente a la baja implica que el empresario pues no ha tenido en cuenta toda tu antigüedad porque te tuvo 4 años antes de ser indefinido con contratos temporales y no te los ha contabilizado, o no ha contabilizado las horas extras que trabajas, o te tenía con una categoría inferior a la tuya y ha calculado la indemnización tomando como base esa categoría. En ese caso el despido también es improcedente. Entonces, como digo, en el despido por causas objetivas hay que tener en cuenta si las causas son verdad. Si asumimos que las causas son mentiras, automáticamente demandamos, pero si son verdad tenemos que pasar al punto de si nos han pagado la indemnización, simultáneamente la entrega de la carta, y si nos la han pagado, la calculamos y vemos si efectivamente coincide con la antigüedad, la categoría profesional que nos corresponde, las horas extras que hemos realizado, porque hay que meter el promedio de las horas extras en la base de cálculo de la indemnización, de las horas extras de los últimos 12 meses. Y bueno, hay una excepción extraordinaria que exime al empresario de pagar simultáneamente la indemnización por despido por causas objetivas, simultáneamente la entrega de la carta cuando materialmente no tiene el dinero, cuando le es imposible. Pero son casos muy extraordinarios porque el empresario tiene que probar al juez que no tenía el dinero. Y es muy raro que un empresario no tenga 5.000 euros para pagarte la indemnización. Bueno, os quiero hablar ahora de los plazos procesales, los plazos que tenéis para reclamar vuestros derechos. En el caso del despido, 20 días hábiles desde el momento en el que se produce el despido. Aunque yo suelo hacerlo desde el momento en el que te entregan la carta, por si el juez se le cruzara los cables y dijera que es el momento en el que te entregan la carta. 20 días hábiles, sin contar sábados, domingos y festivos. Reclamación de salario, 1 año. Yo puedo reclamar mis salarios de marzo de 2019 hasta marzo de 2020. Impugnación de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 20 días hábiles. Y acoso laboral, 1 año, desde el momento en el que se produjo el acto de acoso. Aunque si es una situación continuada, entiendo que el plazo empieza a contar a partir del a partir del momento en el que finaliza el acoso, que es una cosa discutible. Yo siempre recomiendo que si el acoso está vivo, demandes mientras está vivo. Y si ha parado, pues tómate el año toma como fecha de referencia el momento en el que empezó el acoso, no vaya a ser que el juez diga que bueno, que el acoso realmente se fue difuminando pero básicamente es 1 año, es decir, desde el momento en el cual pudiste ejercitar la acción, y el momento en el cual pudiste ejercitar la acción es el momento en el que comenzó el acoso, aunque también sería plenamente razonable entender que si el acoso es continuado sería desde el momento en el que finalizó el acoso laboral. Y bueno, finalmente, os quiero hablar de los grupos patológicos de empresas. Los grupos patológicos de empresas son grupos empresariales que se crean con la finalidad de eludir las obligaciones a la seguridad social o de perjudicar a los trabajadores no respetando sus derechos o de eludirlas o cualquier tipo de obligación legal que pueda tener el empresario. Un grupo patológico de empresas es que creo en las empresas A, B y C. En la empresa A tengo a mis trabajadores dados de alta, con la empresa B facturo y con la empresa C compro los materiales. Es decir, la actividad es la misma, los que controlan las empresas son los mismos, aunque en uno esté de administrador el cuñado del empresario y en el otro esté la mujer del empresario. En realidad el empresario es el que lo controla todo. Y
Como digo, existe una finalidad fraudulenta a la hora de crear esas empresas, y es que si los trabajadores que están en la empresa A dejan de cobrar sus salarios, demanden a la empresa A, como con esa empresa no se factura y no tiene bienes, pues se van al fondo de garantía salarial. Mientras que el empresario tiene todos sus bienes en la empresa B, que es con la que factura. Claves para demostrar un grupo patológico de empresas. Confusión de plantillas. Los trabajadores pasan de una empresa a otra o están trabajando trabajadores dados de alta en las distintas empresas en un mismo centro de trabajo. Confusión de patrimonio. Hay máquinas, muebles, coches dados de alta en las distintas empresas pero que sirven a una misma actividad productiva. Imagen única unitaria. Imagen exterior unitaria, son un grupo, pero en realidad ante el cliente solamente tienen un logo, se presentan como una sola empresa. Y finalidad fraudulenta a la hora de constituir el grupo. Es decir, demostrar que efectivamente la creación del grupo no responde a necesidades mercantiles, sino que responde a una finalidad defraudatoria. También hay otros elementos como la coincidencia de domicilios sociales, que los tres estén en el mismo, coincidencia de administradores o íntima relación entre ellos, que el administrador de la empresa sea el mismo, que sean familiares muy íntimos suyos. En realidad, respecto al grupo patológico de empresas, todos estos factores que os he dicho, confusión de plantillas, imagen unitaria, confusión de patrimonios, inmovilizados, realmente no tienen por qué darse todos a la vez. Es decir, es el juez el que valora y el que dice, pues mira, a lo mejor en estas empresas los trabajadores están dados de alta todos aquí, pero es que no hay una confusión de plantillas en el sentido de que todos están dados de alta en una empresa, pero es que no es lógico que se facture con otra empresa del grupo, mientras que a la gente se la tiene dada de alta en la otra. En ese caso, como digo, el juez será el que valore la entidad de los distintos requisitos que os he comentado, y a lo mejor solamente con la existencia de dos requisitos entiende que el grupo patológico porque son muy evidentes. Es muy importante que si estáis dados de alta en un grupo patológico de empresa, demandéis a todas. Primero, porque a lo mejor el FOGASA el Fondo de Garantía Salarial no os quiere pagar una vez que tengáis la sentencia porque dice que, oye, esto será en un grupo y el trabajador tenía que haber demandado al grupo. Ha demandado a la insolvente y ahora tengo que pagar yo cuando había otra empresa solvente. Y luego, por otra parte, porque el FOGASA solamente te paga una parte de tu salario. Te paga 4 nóminas y en el caso de la indemnización por despido improcedente te paga 30 días por año trabajado. Muchas veces las cantidades que te deben son muy superiores. En ese caso, está más que justificado demandar al grupo patológico porque de esa forma vas a cobrar todo. Es decir, y le vas a ahorrar dinero al Estado y vas a evitar el riesgo de no cobrar. Porque muchas veces estas empresas lo que hacen es hartar al trabajador, no pagarle 3 mensualidades, 4 mensualidades y obligarle a demandar pidiendo la extinción de su relación laboral, sabiendo que la empresa a la que está demandando no tiene un duro y que la actividad se está continuando con otra. Que es lo mismo que si tú estás trabajando en una empresa y no hay grupo patológico, pero el empresario cierra esa empresa y luego crea otra a los 2 días. Hay que demandar a la nueva empresa por sucesión de empresas, además sucesión fraudulenta. En este sentido, ya para concluir, os quiero decir que si no os pagan los salarios, si estáis sufriendo acoso laboral, tenéis la opción de extinguir vuestra relación laboral de forma indemnizada y mediante esa extinción indemnizada, vosotros podéis pedirle al juez que declare que el empresario ha cometido incumplimientos graves de la relación laboral respecto a vosotros, declare extinguida la relación laboral, le condene a pagaros la indemnización por despido improcedente, también cuando hay acoso, una indemnización complementaria por daño moral, con vuestro derecho a cobrar el paro. Porque ya sabéis que si os vais vosotros de la empresa, no tenéis derecho a indemnización, pero tampoco tenéis derecho a paro. La baja voluntaria no da derecho a paro. Entonces, si tu empresario no te paga, si te debe 3 mensualidades seguidas, o durante el último año te ha pagado las nóminas con entre 10 y 15 días creo que el promedio eran 13 días de retraso, puedes demandarle pidiendo la extinción de la relación laboral por el incumplimiento o si te está acosando, te está maltratando, y de esa forma conseguir una declaración judicial diciendo que la relación laboral debe quedar extinguida. Y bueno, aparte,
hay mucha gente que no se atreve a demandar porque dice el juicio va a tardar 5 meses y mientras tanto voy a tener que estar viendo la cara a mi empresario. En esos casos se puede pedir una medida cautelar pidiendo que al trabajador se le exima de ir a trabajar pues por digamos, los graves daños morales que le provoca seguir viendo al empresario todos los días. En resumen, que lo que cuenta es la realidad de la relación laboral, no lo que dice el contrato, que es absolutamente legal grabar al empresario, coger los WhatsApp que puedes tener con él, los correos electrónicos y utilizarlos para demostrar qué situación te tiene, que desde el momento en el que puedes demostrar que ibas a demandar al empresario para exigirle tus derechos, si él te despide como represalia, eso es absolutamente nulo. Y bueno, que hay que estar bien informado, saber a quién se vota en las elecciones sindicales, conocer los derechos propios, porque la situación laboral en España siempre ha sido la que todos conocemos y más ahora en la situación que tenemos por delante. Bueno, espero haberos aportado alguna información de utilidad. Seguimos en contacto.